Muy bien, hermanos, bienvenidos a todos y gracias, hermanos y amigos, por estar conmigo en esta hora. Con mucho gusto, hermanos, estamos estudiando ahora del capítulo 14 de Juan. Este versículo 2 es uno de los textos favoritos. Leemos aquí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En inglés, en la versión antigua del King James, dice: In my Father's house are many mansions. Dice: I go to prepare a place for you. En esta versión dice la palabra mansiones. En inglés esta palabra implica lugares para los ricos. Entonces así nosotros nos gusta pensar que el Señor nos ha preparado lugares de lujo. Y cómo no, ¿por qué no pensar así de que el lugar, el paraíso, podemos imaginar como lugar de lujo, el lugar donde viven los ricos, mansiones será. Y estamos pensando cómo queremos pasar la eternidad, con quiénes queremos. Estamos pensando en los amados que ya han ido y con quienes queremos pasar la eternidad. Ya sabemos con quienes queremos pasar la eternidad. Hermanos, vamos a entrar en el contexto y no voy a excluir este concepto, pero vamos a incluir un poco más, porque hay bastante más en lo que Jesús dijo aquí que hablar simplemente del futuro, porque habla también del presente y de la obra de los apóstoles. Cristo estaba muy cerca de la hora de su partida. Había dicho en los últimos versículos de capítulo 13, estaba diciendo en capítulo 13 que iba a partir, y dice a Pedro en capítulo 36, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas seguirás después. ¿De qué hablaba? Pues hablaba de su muerte en la cruz, por supuesto. ¿Y a dónde fue Jesús? Pues se murió. Fue al Hades, fue al lugar de paraíso. Dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo a él. Entonces sabemos a dónde fue. Pero dijo, me seguirás después. En el futuro, el paraíso sería el destino de Pedro en el futuro. Pero también había más, hay otro sentido del destino que tenía Jesús en la mente. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro no estaba listo para poner su vida por Jesús. Sabemos que abandonó a Jesús, lo negó 3 veces aquella noche y lloró amargamente. Pero esto no fue el fin. Se arrepintió Pedro y llegó a ser muy valiente.
llegó a ser la portavoz de Jesús en el día de Pentecostés, algunos días después, 50 días después, en el día de Pentecostés. Pero el tema sigue en capítulo 14, esta cuestión de la partida de Jesús. ¿A dónde vas, Jesús? Dice, me voy y no me puedes seguir ahora. Después sí, pero ahora no. Ahora, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Otra vez, ya hemos estudiado varias semanas acerca de esta cuestión de creer. Obviamente, Cristo ya ha establecido el concepto de creer. Es más de creer que existe Dios. Él habla de creer en el sentido de confiar y obedecer. Creer significa obedecer a Dios, ser fiel a Dios. Porque la cuestión de creer en Cristo fue cuestión de que los incrédulos, los judíos que rechazaban a Jesús, no querían escuchar el mensaje de arrepentimiento. No fue solamente de que no querían aceptar a Jesús como Hijo de Dios. Varias veces los judíos estaban listos para hacerle rey, pero Jesús no quiso ser el tipo de rey que ellos querían. Ellos querían un rey carnal. Satanás ofreció hacerle a Jesús rey de la clase de rey que ellos querían, y Jesús supo, esto no fue la clase de rey que Dios quería que él fuera. Entonces lo rechazaron por no conformarse a la carnalidad de ellos. Jesús no vino a la tierra para conformarse a la clase de carnalidad de los judíos que dominaban el judaísmo de aquel entonces. Vino para llamarles a ellos a arrepentimiento en la voz de Juan el Bautista y después de él Jesús. Les llamó, capítulo 3, a nacer de nuevo. Y esto fue el mensaje de Nicodemo, nacer de arriba. Dios le envió del cielo para nacer de nuevo, nacer del cielo. Esta es la nueva vida, la vida eterna, la vida de Dios, porque la vida es de Dios. La vida es la luz del mundo. La vida es la forma de vivir que Dios enseña. Es la justicia de Dios. Es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. Esta es la vida eterna. Es lo que Dios exigió. Es lo que Jesús enseñaba. Entonces, cuando Jesús dijo, creéis en Dios, es de aceptar esta enseñanza y confíe en Dios hasta el fin. Ahora, el plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz. Y sería la última prueba para los discípulos de Jesús. Tuvieran que seguirle a Jesús hasta la cruz, confiando en el Padre, que le dejó morir en la cruz. Dice, creed también en mí hasta el fin, aunque no entendieran por qué. Dios manda a veces y no entendemos por qué.
no es siempre nuestra parte de entender por qué. Hay tantas cuestiones en la vida que no entendemos y los discípulos aquí no entienden por qué. Nuestra parte no es de entender siempre por qué. Nuestra parte es de obedecer, confiando en Dios hasta el último momento. Y cuando llegamos al paraíso, tal vez Él nos explicará. Pero dice Jesús además, el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa de mi Padre, ¿cuál es la casa de mi Padre? Es el templo, ¿verdad? ¿De qué habla? Habla del templo. ¿Dónde está el templo de mi Padre? ¿Allá en Jerusalén? No. Él iba a la casa del Padre. Ya estaba la casa del Padre. No está hablando. Él fue para hacer moradas en la casa del Padre en el cielo. El verdadero templo. Y ya faltaba lugares. Porque Jesús tenía que morir para hacerle posible que los hombres fueran el templo de Dios, la morada de Dios. Hablando de moradas, hay doble sentido aquí. Claro, está hablando de moradas en el cielo, en el sentido del paraíso para nosotros, pero en todo el capítulo, lea conmigo con mucho cuidado, oiga su forma de hablar de la comunión con Dios. Dios en nosotros, nosotros en Dios, es comunión. Morar en Dios, Dios morar en nosotros. Dios en Cristo, Cristo en Dios. Vemos esta forma de hablar en todo el Evangelio de Juan, pero más y más en 14, ahora capítulo 17, y en la epístola de Juan. Léalo con cuidado. Nos ayuda a entender el tema de Juan más y más en estos últimos capítulos. Nos ayuda a entender el alto concepto del paraíso y lo que Dios quiere. Porque, hermanos, el concepto de morar con Dios y el concepto de morar eternamente con Dios se basa en el amor. Y la comunión se basa en el amor y la obediencia. No puede haber comunión con Dios si uno anda en pecado. No puede haber comunión con Dios si no hay arrepentimiento, si no dejamos para atrás el viejo hombre, si no nos vestimos del nuevo hombre, si no aceptamos el nuevo amor que Jesús nos enseña, si no hay arrepentimiento completamente, un cambio, si no aceptamos la enseñanza de Jesús, está muy claramente enseñado aquí en este mismo capítulo, otra vez. Esta palabra de Cristo se repite otra vez. Es la base que enseña este corazón que debemos tener para morar con Dios y Dios conmigo. Vamos a leer. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y va a derramar su sangre para preparar un lugar. Dice el 3, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Claramente Él anticipa el día de la resurrección, va a volver, nos va a llevar en aquel entonces. Jesús puede ver el panorama del futuro. Murió, resucitó, ascendió, fue al cielo y vendrá otra vez para llevarnos consigo, para que pasemos toda la eternidad con Él. Pero en otro sentido, aún ahora tenemos comunión con Él, aunque no tenemos todavía la gloria de la resurrección y el paraíso eterno en el futuro. Pero ahora mismo, cuando andamos en la luz, como 1 Juan 1:7, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Andamos juntos. Él está con nosotros y nosotros con Él. Y esto también habla de la comunión. Dice 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Ahora, el camino, hermanos, es una palabra clave. Aquí y en adelante. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 3 palabras que se repiten mucho. Yo soy el camino. Y adelante en el libro de Hechos, en las palabras de Pedro, en las palabras de varios, tenemos la repetición de este concepto del camino. Dice Hechos 16, 17, el camino dice 18, 26, el camino de salvación. 19, 9, el evangelio, el camino de Dios. Y los que eran enemigos, maldiciendo el camino, dice, versículo 23. Un disturbio, no pequeño, acerca del camino, dice. Capítulo 24, 14. El camino que ellos llamaban herejía. Entonces también en Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo entramos en el cielo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Y Pedro, 2 Pedro 2:2, el camino de la verdad, dice. El versículo 21, el camino de la justicia. El concepto de el camino se repite ahora después de este momento, más y más y más. Fue la palabra común que se usaba para describir la enseñanza del Evangelio. Se llamaba el camino y también se llamaba la verdad. La verdad, Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús vino para dar testimonio a la verdad. Y también dice, y la vida. Y la palabra vida se repite, ya hemos visto tantas veces, la vida eterna. Las 3 cosas son la misma cosa. 3, pero la misma cosa. Y Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es el ejemplo.
cómo andar. Jesús es el que enseña completamente el camino que llega hasta el Padre. Jesús es el que enseña la verdad completa. Es el ejemplo perfecto de la fidelidad. La palabra verdad es la base de la palabra fe. Es completamente fiel en su obediencia al Padre, en sus promesas. Cumple toda promesa, es verdad y vida. La palabra vida refleja la justicia, la rectitud, la integridad, la vida de Dios que mora en el hombre, que vive y permanece para siempre. Entonces, esto son tres conceptos en un solo concepto que corre de este punto en adelante en las palabras de Jesús aquí en Juan. Y dice, desde ahora, dice el 7, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Para conocer el Padre hay que conocer el camino. Para conocer al Padre hay que conocer la verdad y la vida. De otro modo, uno no conoce y no ve y no tiene comunión con el Padre y no es conocido del Padre. El Padre no lo ve. ¿Me entiende? Esto es la comunión. Dice, nunca os conocí, dice Jesús en Mateo 7, del hombre que sigue en el pecado. Nunca os conocí. No le conozco. Entonces, Jesús expresa el concepto aquí, hablando con Tomás, hablando del camino. Entonces, desde ahora dice, le conocéis. Porque ellos oyen a Jesús, le siguen, le obedecen. Jesús explica, ok, ya que me oyen, ya que me obedecen, no es complicado, ya le conocen. Hermanos, si ustedes entienden el Evangelio y siguen obedeciendo a Cristo, ya conocen a Dios. Es muy simple, no es tan complicado. Ya tienen comunión con Dios. Los que no obedecen no conocen a Dios. ¿Quién es que ha visto a Dios? Dice Jesús. ¿Le habéis visto también? Dice, ¿dónde? Dice Jesús a Tomás y dice a Felipe, ya ha visto. Si ha visto a mí, ha visto también al Padre. No está hablando de lo físico, está hablando en el sentido de carácter. No hay manera de ver el creador de todo el universo. Es imposible, pero podemos ver el carácter, el corazón, la inteligencia, la justicia, la rectitud, el amor, la misericordia, la bondad. Sí podemos ver a Él y conocerlo. Así habla Jesús a los apóstoles. Dice, ya le habéis visto. El 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe no entiende. Ok, Jesús es muy paciente. Sigue hablando. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No me ha conocido Felipe? Por supuesto que sí. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis?
Es una cuestión ahora. Entonces, en primer lugar, ¿me conoces a mí, Felipe? Claro que sí. Okay. Andamos en comunión. Son discípulos, aman mucho a Jesús. Cualquier cosa que diga Jesús, ellos obedecen. Son discípulos fieles, entregados a cualquier cosa que diga Jesús. Claro, obedientes ellos a cualquier cosa que diga Jesús. Entonces, tenían comunión con Jesús. Ya habían visto a Jesús, ya habían visto al Padre entonces. Así dice Jesús. Entonces, Jesús explica, muéstranos el Padre. Dice, ok, es cuestión, ¿crees tú que yo soy en el Padre? Yo soy en el Padre. Ahora, es sentido, yo en el Padre. Tenemos el concepto, yo en Él y Él en mí. Comunión, ¿ok? El Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahora, esto es la base de todo, hermanos. Las palabras que Jesús habla importa más que todo. Las palabras que Jesús hablaba a ellos fue la conexión entre el Padre y ellos por la boca de Jesús. Estas palabras formó la comunión entre Dios y ellos y formó también la comunión. No las hablo por mi propia cuenta, no eran de Él, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme. Okay. Yo sé que es mucha repetición, hermanos. Es necesario la repetición. Nosotros debemos de entender, no es repetición, siempre Él añade algo. Nosotros tenemos que estar muy pendientes y observar lo que Él añade cuando hay repetición, pero añade algo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hay una lucha para convencerles, para que ellos capten, que ellos entiendan este lazo entre el Padre y el Hijo. No fue suficiente creer en Jesús. También tenían que creer que Él tenía este lazo con el Padre. Ahora dice, declara con mucha firmeza, de cierto, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que estamos leyendo, hermanos, hasta este punto, estamos llegando a grano. Y el propósito de todo lo que estamos leyendo llega a este punto. Es que Cristo no puede lograr todo lo que quiere lograr sin la ayuda de los apóstoles. Jesús vino aquí para mostrar la gloria de Dios y morir en la cruz y ascender. Pero solo así no pudo salvar a nosotros. Porque necesitaba la ayuda de los apóstoles. Ellos tenían que llevar a cabo el plan de Dios.
ellos tenían que quedarse firmes como testigos de aquella gloria. Tenían que tener el mismo carácter de Dios, el mismo o la misma firmeza, la misma fe, el mismo amor y la misma entrega, la misma misericordia y dedicación. Tenían que tener el corazón de Jesús hasta el fin de la vida para llevar a cabo el plan de Dios para salvar al mundo. Y lo hicieron. Nosotros somos deudores a ellos por eso. Cuando dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Okay. Las obras que Jesús hizo, ellos también hicieron. No está hablando solamente de las señales. Sí, ellos hicieron milagros como Jesús hizo. Pero, milagros mayores que Jesús hizo. ¿Cuáles? Jesús levantó a los muertos, también los discípulos, ¿qué? ¿Cuáles milagros hicieron ellos más poderosos? Eso no fue el punto. El punto de obras de Dios mayores tiene que ver con la importancia de las obras. Aún la muerte y los sufrimientos de Cristo en la cruz. Porque ellos también siguieron a Jesús a sus propias cruces. Ellos también tomaron sus cruces y siguieron a Cristo a sus propias muertes. Ellos también sufrieron mucha vergüenza por vida para llevar a cabo este plan. Pero la diferencia es que ellos llevaron el mensaje a lugares que Jesús no pudo. Ellos predicaron el evangelio a los gentiles, a las naciones. Ellos predicaron el mensaje que Jesús no pudo predicar. Explica aquí en este capítulo, en capítulo 16, Él no podía predicar todo. No estaban ellos listos. Él no había muerto. No podía Jesús predicar la resurrección de la muerte todavía. No estaban ellos mismos listos para escuchar el mensaje. Ellos sí podían hacer obras mayores que Jesús mismo podía hacer. ¡Qué maravilla! Que Jesús desarrolló obreros capaces de hacer obras mayores que las que Él mismo había hecho. Porque Él dice, yo voy al Padre. Y ellos tenían que seguir aquí en la tierra. Y además, hermanos, nosotros también tenemos que seguir llevando a cabo las obras de Dios, evangelizando, predicando la palabra, y seguimos haciendo las obras, sufriendo. Es como dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, cuando dice Pablo, cuando él dijo lo mismo de lo que decía, o lo que podía decir todos los demás de los apóstoles. Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Ellos establecieron las iglesias en todas partes del mundo,
pero para hacerlo sufrieron en sus cuerpos. Ellos fueron golpeados, azotados y matados en todos lugares del mundo, predicando y sufriendo, llevando a cabo las obras de Dios. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, no malentienda lo que dice Jesús. Aquí no dice que es un cheque blanco, que pudieran ellos pedir cualquier cosa conforme a la carne. No está diciendo eso. Está hablando en el nombre de Cristo, conforme a la voluntad de Cristo. ¿Qué quería que ellos hicieran? Salvar al mundo. Llevar a cabo el plan de Dios para salvar al mundo. Y envió al Espíritu Santo para ayudarles. El Espíritu Santo les ayudaba con mucho poder, con milagros, con señales, con prodigios. Podían pedir ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo este plan. Y les ayudaba el Espíritu Santo. Y cuando en Lucas, cuando dijo, cuando Jesús insistía en que ellos pidieran, llamaran por ayuda, dice que como cualquier padre, el Señor, Dios en el cielo, Él daría el Espíritu Santo para ayudarles a llevar a cabo este trabajo, esta obra. Déjame seguir leyendo ya. El tiempo vuela. Dice en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, lo que explica aquí Jesús a ellos, dice, ellos amaban a Cristo, dice, sí, con la condición de este amor, guardando sus mandamientos, dice, Jesús iba a rogar al Padre, el Padre iba a enviar al Consolador. La palabra Consolador aquí es la misma palabra, 1 Juan 2:1, uno ayudante que se llama alado, se traduce allá abogado, el concepto de alguien que puede hablar por el otro, el Espíritu Santo. Entonces iba a hablar en vez de Jesús, sería otro ayudante, abogado. En este contexto no iba a dejarles como huérfanos, entonces tendría este ayudante, el Espíritu Santo, le dice. También dice aquí el Espíritu de verdad, pero le dice al cual el mundo no puede recibir. Esta forma de hablar ya le dijo en Mateo 13, porque no puede recibir, porque teniendo ojos no ve, que teniendo oídos no oye. Es que no tiene la voluntad. Y ya hemos pasado por esta cuestión.
Juan fue escrito en el contexto de Mateo 13, en el ambiente de la incredulidad, como ya vemos en Juan 2 y Juan 3, cuando vino Nicodemo, y los líderes y la gran mayoría de los judíos estaban rechazando la palabra de Jesús y de Juan el Bautista. Duros de servir. Entonces, lo que vemos es, dice, porque no le ve. ¿Por qué no ve? Los ojos están cerrados. Ni le conoce. ¿Por qué? Están rebeldes. Viven en pecado. No quieren arrepentirse. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntense. No querían arrepentirse. No querían dejar para atrás el viejo hombre y vestirse de nuevo hombre. Dice, pero vosotros le conocéis. En Mateo 13 dice Jesús, pero bienaventurados sus ojos, porque veis. Mateo 13. No voy a tener prisa, hermanos. No puedo. Mateo 13. Es precioso este momento. Dice el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y así habla Jesús aquí en Juan 14 a los apóstoles. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, mora, ya mora con vosotros, ya mora, estará en, ok, ya tiene comunión y tendrá otra forma de comunión cuando. Pues en Hechos 2, cuando hubo este derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, tendrían ellos este don de poder imponer manos sobre ellos. Tendrían entonces del don de hacer muchos señales y prodigios, y harían ellos señales por varios días, y en capítulo 6, por fin, ellos impondrían manos sobre ciertos otros profetas. Ellos tendrían entonces estos dones para hacer milagros, pero solamente los apóstoles tendrían este poder, como vemos en capítulo 8. Obviamente, solamente los apóstoles tendrían este poder, esta autoridad para pasar dones a otros. Entonces, estará en vosotros de una manera muy especial. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. No me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. ¿Cómo iban a verlo? Por el ojo de fe, tal vez, o está hablando del futuro en la resurrección, tal vez. De todos modos, lo veremos, como dice 1 de Juan 3, cuando venga Jesús, lo veremos como Él es. Dice versículo 2, 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
lo veremos, no solamente los apóstoles, pero también nosotros. Lo veremos tal como Él es. Pero, de cualquier manera, está hablando de una relación muy especial entre los apóstoles y Jesús. Es maravilloso. Dice el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, hoy día oímos mucho de que el Padre ama y ama sin condiciones, y esto es cierto. Pero este amor del Padre es algo único. Este amor del Padre es condicional. Obviamente, este amor del Padre es solamente para los que obedecen a Él. Los que guardan sus mandamientos son los únicos que tendrá este amor del Padre. Los que guardan, solamente ellos tendrán esta comunión con Él. Hermanos, la salvación está en este contexto. Están hablando de más que la comunión. Está hablando también de la salvación. Porque no podemos ser salvos si no amamos a Dios. Si no guardamos sus mandamientos, si no seguimos a Él, si no vemos a Él, si no conocemos a Él, si no somos conocidos de Él. Porque Jesús dice, si no nos conoce, apartaos de mí, dice Mateo 7, versículo 23. No hay lugar en el medio, hermanos. Si Dios no nos ama, estamos rechazados. Tengo aquí un folleto que recibí hoy. Estaba yo caminando en ejercicio. El Señor pagó todo. Es cierto, pagó todo. Y es un folleto que un Señor me dio para enseñarme el plan de salvación. No hay nada aquí acerca del arrepentimiento. No hay nada aquí que exige que yo debo de vivir la vida nueva. Ya Jesús ya vivió todo por mí y yo no tengo que cambiar nada en mi vida. Es el evangelio que se enseña hoy. Ellos no conocen al Padre. Este evangelio es malo, es maligno. Porque enseñan al público de ser salvo de una manera que no conoce al Padre. Y el Padre no les va a conocer. Porque si no guardamos sus mandamientos, no lo conocemos. Y tampoco Él nos conocerá. Dice el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiero entender. Entonces,
si no guardo su palabra y no amo a Él, ¿puedo ser salvo? Ese mensaje de hoy, hermanos, es mentira. Todo lo que se enseña aquí en Juan es que debo de guardar la palabra de Cristo, porque si no guardo la palabra de Cristo, no conozco a Dios, no conozco a Cristo. ¿Cómo puedo yo ser salvo si ni yo ni conozco a Cristo? No lo conozco. No lo amo, porque no guardo nada. Pues no voy a poder terminar, hermanos. Voy a terminar aquí en este versículo. Si Dios quiere, en otro estudio, tal vez podamos seguir con el versículo 24 y terminar, porque entrando en el 24, podemos otra vez llevar la antorcha para hablar de más trabajo que el Espíritu Santo ya quiere dar a los apóstoles para aumentar su obra a nuestro beneficio en el futuro. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que tengan una semana muy rica y muy buena, y especialmente el domingo que viene.